Hace 2 semanas estuvimos estudiando Daniel capítulo 4 y allí vimos cómo es que Dios trató directamente con el rey Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor tuvo un sueño acerca de un gran árbol que crecía y se hacía fuerte, que se levantó hacia el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Pero de pronto, por mandato del cielo, el árbol fue cortado. Daniel interpretó este sueño. El árbol representaba al mismo Nabucodonosor. Dios le estaba advirtiendo que debido a su orgullo sería humillado. Y así ocurrió. El rey perdió la razón. Durante 7 años vivió como las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes, apartado de su trono y de su gloria. Pero en los versículos finales del capítulo 4 vemos algo extraordinario. La palabra nos dice que Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y en ese momento su razón le fue devuelta y también su reino. Sin embargo, lo más importante no es que él recuperó el reino. Lo más importante fue que reconoció quién es Dios. Y cuando leemos el capítulo 4, hay varias citas, varias frases que Nabucodonosor va a proclamar. Por ejemplo, él va a decir que el Altísimo vive para siempre, que su dominio es eterno y su reino permanece por todas las generaciones, que todos los habitantes de la tierra son considerados nada delante de él, que nadie puede detener su mano, ni nadie puede decirle qué haces o por qué haces esto. Y también va a decir que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. El capítulo 4 termina con un rey pagano glorificando y adorando al Rey del cielo. Y la lección que nos deja es clara. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ahora, con este contexto, con un rey que aprendió la lección después de ser quebrantado, entramos al capítulo 5, donde veremos a otro rey de este mismo imperio. Veremos a otro rey del imperio babilónico enfrentando una situación similar, pero con un desenlace muy distinto. El tema de esta mañana lo he titulado La escritura en la pared. La escritura en la pared es el tema del día de hoy. Vayamos a Daniel capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. No de golpe, vamos a ir por partes. Leamos versículos del 1 al 9. Daniel capítulo 5, así que tengan sus Biblias listas para que puedan seguir con la lectura. Belsasar, rey de Babilonia, menciona claramente, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Versículo 7. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos.
El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. El capítulo 5 comienza con un ambiente totalmente distinto al capítulo 4. Mientras que en el capítulo anterior termina con un rey humillado, reconociendo al Dios del cielo y adorándolo, dándole gloria. Ahora en el capítulo 5 encontramos a un rey festejando, celebrando, ofreciendo un gran banquete a sus nobles, dice a 1000 de ellos. Pero no se trataba de una cena privada, sino que era un acto público, político y simbólico. En el mundo antiguo, este tipo de banquetes era una forma de demostrar o mostrar poder, autoridad, riqueza y dominio. Y mientras que Belsasar ofrecía este gran banquete, el ejército medo-persa había cercado la ciudad de Babilonia, había rodeado Babilonia. Así que la ciudad estaba en una amenaza o bajo amenaza real. Sin embargo, el rey estaba celebrando, estaba festejando. Y como gobernante, él debía estar alerta. Él debía estar al tanto de todo lo que sucedía en el imperio. Pero en lugar de eso vemos que él estaba festejando y totalmente despreocupado de las cosas. Pero veamos quién era Belsasar. Belsasar fue el último gobernante de Babilonia antes de la caída de este imperio en el año 539 antes de Cristo. En el texto vemos que Daniel lo llama hijo de Nabucodonosor. Sin embargo, los registros históricos muestran algunos datos diferentes. El padre de Belsasar era Nabónico. Él era el padre de Belsasar. Nabónico no era hijo directo de Nabucodonosor, sino que era su yerno. Belsasar era descendiente de la línea real a través de su madre, quien era hija de Nabucodonosor. Así que Nabónico era el yerno y es quien asume el reino en primer lugar antes que Belsasar. Les explico algo más. En el lenguaje antiguo, la palabra hijo también se usaba para referirse a descendiente o sucesor o miembro de la dinastía. Por eso es que Daniel lo llama hijo, aunque en términos genealógicos era nieto. Por ejemplo, ustedes ven que también a Jesús se le llamaba hijo de David, pero sabemos que David era un ancestro, es decir, no era su padre, pero le llamaban hijo de David. En este caso también hijo de Nabucodonosor, porque la palabra hijo no solamente refería hijo literalmente, sino que un descendiente de una persona, como en este caso de Nabucodonosor. Además, Nabónico era un comerciante. Él, por estar casado con la hija de Nabucodonosor, es que asume el reino, el imperio por un tiempo, pero él pasó mucho tiempo fuera de Babilonia y va a dejar a su hijo Belsasar como rey, es decir, lo pone para que él se encargue de los asuntos del imperio. Así que Belsasar compartía el gobierno con su padre. Y esto explica un detalle importante que veremos más adelante, cuando Belsasar le va a ofrecer a Daniel, le promete hacerlo tercer gobernante del imperio. Y uno diría, ¿por qué tercero? Porque el primero era Nabónico, el segundo era Belsasar y el tercero sería a quien él
nombrara, es decir, aquel que interpretara lo que estaba escrito en la pared sería el tercero. La ciudad de Babilonia era considerada prácticamente impenetrable debido a la manera como había sido construida. Había muros enormes y puertas blindadas para poder resistir cualquier ataque enemigo. Es decir, ningún rival, ningún ejército enemigo podía penetrar sus muradas, sus muros, sus puertas blindadas. Humanamente hablando, Babilonia parecía invencible. La única manera de conquistarla sería mediante una operación estratégica, astuta y sorpresiva. Y eso es exactamente lo que harían los persas más adelante bajo el liderazgo del rey Ciro en el año 539 a.C. Como la ciudad nunca había sido penetrada por ningún invasor, los babilonios se sentían seguros, confiados. Ellos creían que nadie podría ingresar. Así que vemos al rey Belsasar festejando, ofreciendo un gran banquete a sus nobles, y se puso a beber vino con ellos. Y en medio de esa celebración, y seguramente ya estaban tomando vino, dice el texto, estaba mareado, Belsasar ordena traer las copas de oro y de plata que su abuelo Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén décadas atrás y las había traído a Babilonia. Esos vasos que habían sido, esos vasos, esas copas que que él manda sacar, habían sido apartados exclusivamente para el servicio del Señor. Eran vasos consagrados. Pero Belsasar, queriendo impresionar o entretener a sus invitados, él decide usarlos en la fiesta. Así que después de sacarlos, después de haber estado guardados por tantos años, él los manda a traer. Manda a traer esas copas al salón del banquete. Y el rey, sus nobles, sus esposas y sus concubinas van a beber en ellas. Y mientras que bebían, adoraban a sus dioses, a Marduk, Bel, Nebo, Ishtar y los demás ídolos de Babilonia. Y fíjense que Daniel va a describir a estos dioses como dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, que no pueden hablar, que no pueden hacer absolutamente nada. Pero el hecho, lo que estaba haciendo Belsasar, no solamente era un festejo, sino que era una burla abierta. Estaba profanando lo santo, porque esos vasos, esas copas habían sido consagradas exclusivamente para el servicio del templo en Jerusalén. Y entonces sucede algo impactante. El versículo 5 dice que de repente aparecieron los dedos de una mano humana que comenzaron a escribir en la pared del palacio frente al candelero. Imagínense esa escena. Imagínense esa escena. La gente está festejando, había música, risas, vino, y una mano aparece escribiendo en la pared. El rostro del rey cambió en un instante. De lo alegre que estaba pálido, sorprendido. Sus pensamientos lo turbaron profundamente. Las fuerzas lo abandonaron. Se le aflojaron las piernas. Fíjense lo que dice, que sus rodillas chocaban de temor al ver lo que estaba sucediendo. El salón, después de tremenda bulla que había, quedó en silencio. Los músicos pusieron sus instrumentos al lado. Las bailarinas dejaron de danzar. Los sirvientes quedaron paralizados sin saber qué hacer. Y todos miraban fijamente aquellas palabras que iban apareciendo en la pared. Entonces el rey gritó con fuerza y ordenó que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos para que interpretaran el mensaje.
Pero al parecer, las palabras eran incomprensibles para ellos, ya fuera por el idioma o por su significado. Y los sabios comenzaron a murmurar y discutir entre ellos. Pero al final no pudieron darle respuesta al rey, es decir, no pudieron darle el significado de aquellas palabras. Y no era ninguna sorpresa. En los capítulos 2 y 4 ustedes se acordarán que a estas mismas personas los habían llamado para interpretar los sueños de Nabucodonosor y tampoco le habían podido dar la interpretación al rey Nabucodonosor, y ahora tampoco podían descifrar la escritura en la pared. El rey, al ver que nadie podía darle respuesta, se llenó aún de más temor. Su rostro volvió a palidecer y los nobles que estaban allí se quedaron atónitos ante lo que estaba ocurriendo, sin saber qué decir, sin saber lo que esas palabras decían. Leamos los versículos del 10 al 16. Veamos, o mejor dicho, observemos con atención la intervención de la reina. Daniel 5, versículos del 10 al 16. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, viva para siempre. No le turben sus pensamientos ni se mude su semblante. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey preguntó a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Para ese momento, Daniel tenía aproximadamente 80 años. Muy probablemente ya no ocupaba un cargo activo en el imperio y, por decirlo así, estaba semi retirado de las funciones oficiales. Puede parecernos extraño que Belsasar no conociera bien a Daniel, considerando que Daniel había sido una figura clave en el gobierno de su abuelo. Era el jefe de los magos, de los adivinos, era un alto oficial en el imperio. Pero vemos que Belsasar no se había preocupado en realidad de saber quién era Daniel, o si había escuchado, simplemente no le tomó importancia. Y eso lo vemos en la pregunta que le hace: ¿eres tú Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de aquel lugar? La forma en que lo presenta muestra que Daniel, y la forma como es que lo presenta, muestra que Daniel no estaba en ese círculo cercano de poder. Habían pasado los años, por supuesto, Daniel ya era mayor, la generación gobernante había cambiado y su influencia ya no era la misma.
Y en ese momento aparece la reina, probablemente la madre de Belsasar, y va a hablar con su hijo y le va a recordar algo que los demás, que los otros habían olvidado. Ella le va a decir que en el reino había un hombre capaz de interpretar la escritura, un hombre en quien habitaba el espíritu de los dioses santos, como ella misma lo expresa, y lo describe como alguien con un intelecto excepcional, lleno de sabiduría y entendimiento, alguien capaz de interpretar sueños, explicar enigmas y resolver problemas difíciles. Y le aconseja, le dice: manda llamar a Daniel y él te dará la interpretación. Pero la reina no tenía idea de lo que estaba escrito en la pared. Ella no se imaginaba que eran terribles noticias para su hijo. Ella simplemente le dice: manda llamar a Daniel. Así que el rey manda llamar a Daniel. Y aquí hay un detalle importante, hermanos, que no debe pasar por alto. Daniel no estaba en esa fiesta. Él no estaba allí. Por eso es que lo mandan a llamar. A pesar de haber sido un alto funcionario del imperio en el pasado, no se encontraba participando en aquel banquete lleno de exceso, idolatría y profanación de los santos. Y esto nos deja una lección muy clara, hermanos. Hay lugares donde un hijo de Dios no debe entrar. Hay lugares donde un hijo de Dios no debe estar. Nuestro Padre Celestial nos llama a vivir en santidad. Y si buscamos amistad con el mundo, será imposible mantener una vida apartada para Él. El Señor nos llama a vivir en santidad, apartados para Él. Pero veamos ahora la respuesta de Daniel y la interpretación de la escritura en la pared. Leamos los versículos del 17 al 28. Entonces Daniel respondió delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que Dios le concedió a Nabucodonosor, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Versículo 23. Pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto. Fíjense lo que le dice. Usted no se ha humillado, su corazón no se ha humillado, aunque usted sabía todo esto, todo lo que había sucedido con su abuelo. Versículo 23, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo. Y han traído delante de usted los vasos de su templo. Y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Fíjense lo que le dice. Todos sus dioses no ven, ni oyen, ni entienden.
pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado, por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Ahora, Daniel, como vemos, como leemos, no estaba interesado en las recompensas del rey. Más bien le va a decir, guarda tus regalos y dáselo a otra persona. Igual yo te diré el significado de lo que está escrito en la pared. Pero antes de interpretar las palabras que estaban escritas allí, Daniel hace algo muy importante. Le recuerda a Belsasar lo que había sucedido con su abuelo, con Nabucodonosor. Le dice, ¿no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo? O sea, él sabía todo lo que había pasado con Nabucodonosor, cómo es que había sido sacado del trono, cómo había pasado 7 años viviendo en el campo como un animal, y cómo es que después es que él, al reconocer, al humillarse, al arrepentirse, es que Dios lo levanta nuevamente y le devuelve la razón. Belsasar sabía todo eso, y por eso es que le dice, sabiendo todo esto, aún así te has ensalzado contra el Señor. Te has vuelto orgulloso y has desafiado al Señor del cielo bebiendo vino en los vasos de oro del templo con tus nobles, tus mujeres y concubinas. Has ofendido al Señor, al Dios que tiene en su mano tu vida, tu propio aliento, y es dueño de todos tus caminos. No lo has glorificado. Belsasar actuó como si su vida le perteneciera, como si pudiera hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero Daniel le recuerda que su vida, que su propio aliento dependía de Dios. Y esta es una advertencia también para cada uno de nosotros, queridos hermanos y amigos. Esta es una advertencia también para cada uno de nosotros. A veces pensamos que podemos vivir como queramos, que podamos decir lo que sea, actuar sin consecuencias. Pero Daniel también nos recuerda que nuestra vida, no solamente del rey, pero de cada uno de nosotros, está en las manos del Señor. Además, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Nada escapa a su conocimiento. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero jamás podremos engañar al Señor. Belsasar no honró a Dios, lo desafió, profanó lo santo, y esa ofensa provocó la escritura en la pared y la proclamación de su sentencia. Entonces Daniel va a proceder a interpretar las palabras. Las dos primeras palabras son idénticas. Mene, mene, que significa contado o numerado. Y lo que Daniel le está diciendo al rey aquí es: Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. En otras palabras, tu tiempo se acabó, tu tiempo se terminó. La siguiente palabra, tekel, significa pesado. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto. En otras palabras le dice, no has dado la medida. Y esa declaración es tremenda. Imagínense ser evaluados por Dios y no dar la medida.
ser puestos en la balanza divina y resultar deficientes. Y finalmente, Pérez, que es la forma singular de la palabra aramea uparsin, que significa dividido. Daniel le va a decir: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Y mientras que todo esto ocurría en el palacio, la ciudad estaba siendo sitiada por el ejército medo-persa comandado por el rey Ciro. Y como ya dije, que era, por decirlo así, imposible penetrar los muros de la ciudad de Babilonia, el rey Ciro va a idear una estrategia brillante. Él va a desviar las aguas del río Éufrates hacia un canal antiguo que había sido construido años antes. Al desviar el río, el nivel del agua descendió tanto que los soldados pudieron entrar por el lecho del río, es decir, por abajo de las murallas, y lo hicieron de noche en silencio y tomaron la ciudad por sorpresa. Y mientras que esto sucedía, mientras que los soldados medo-persas, mientras que el ejército medo-persa ingresaba a la ciudad, Belsasar seguía festejando, distraído, celebrando. Y esa misma noche, la palabra escrita en la pared se cumplió. Leamos los versículos del 29 al 31. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él, que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Versículo 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, el medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Belsasar, después de escuchar la interpretación, él decide cumplir las promesas que había hecho. Manda vestir a Daniel de púrpura, le coloca un collar de oro y lo proclama como el tercero en el reino. Y posiblemente Belsasar pensó que cumpliendo su palabra, es decir, las promesas que había hecho, y honrando a Daniel, que era como un mensajero de Dios, podría evitar el juicio anunciado. Pero el tiempo para arrepentirse había pasado. Belsasar había cruzado el límite. Él sabía todas las cosas, Dios le había advertido, su límite había llegado al punto, había cruzado el límite. Y el texto es claro, va a decir: aquella misma noche fue muerto Belsasar. Esa misma noche el imperio babilónico cayó y el reino fue entregado a Darío el Medo a la edad de 62 años. Así se cumplió lo que Dios había revelado años antes a través de Daniel, que el imperio babilónico sería reemplazado por otro reino. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 cuando vimos la estatua con distintos metales? La cabeza era de oro y de ahí el pecho era de plata, era otro reino. Ese segundo reino era el imperio medo-persa. Y ahí se está cumpliendo una profecía que había sido dada años antes. Y ya para ir terminando, los gobernantes tienen una enorme responsabilidad delante de Dios, porque sus decisiones afectan a toda una nación. Cuando un gobierno se aparta de la voluntad de Dios, cuando se establecen leyes contrarias a su palabra, las consecuencias no solamente alcanzan a quienes gobiernan, sino también al pueblo. Por eso es tan importante orar, y más que estamos cerca de unas elecciones presidenciales, debemos orar para saber votar con responsabilidad y con sabiduría, porque las decisiones que tome el gobernante no solamente van a ser decisiones que van a afectarles a ellos, sino que también a toda la nación. Pero otra cosa,
No solamente los gobernantes serán pesados en la balanza, porque muchas veces pensamos, bueno, si Él hace esto y el otro, ellos van a tener que dar cuenta al Señor. Por supuesto que sí, pero no solamente los gobernantes son quienes serán pesados en la balanza. Cada uno de nosotros también comparecerá delante de Dios. Cada uno de nosotros será examinado. Y ojalá que no seamos encontrados que no hemos dado la medida. Dios, en su misericordia, nos da tiempo para arrepentirnos, nos advierte, nos confronta, nos llama a humillarnos. Sin embargo, a veces estamos tan cegados por el orgullo o por el pecado que no vemos las advertencias que están frente a nosotros. No vemos la escritura en la pared que Dios coloca delante de nosotros, delante de nuestros ojos. No esperemos a que el Señor nos diga: tus días han sido contados, has sido pesado en la balanza y no has dado la medida. Que eso no nos suceda a ninguno de nosotros, queridos hermanos y amigos. Si alguien aquí aún no ha venido a Cristo, déjame decirte que aún tienes tiempo, aún hay oportunidad, pero no dejes pasar el tiempo. Nosotros no controlamos nuestra vida. Podemos pensar que nos faltan muchos años de vida, pero nuestra vida no está en nuestras manos. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar la oportunidad. No vaya a ser que como Belsasar llegue el momento en el que ya no haya más oportunidad para arrepentirse. La Biblia es clara cuando dice: nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie por sus propias obras puede dar la medida cuando sea pesado en la balanza de Dios. Pero gracias al Señor, gracias a Dios que hay esperanza. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Cristo dio la medida que nosotros no damos. Y en la cruz, Él cargó con nuestra culpa, con nuestro pecado y con nuestra condena. Cuando creemos en Él, cuando creemos en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Cuando confiamos en Él, somos justificados delante del Padre. Cuando estamos en Cristo, la balanza ya no nos declara culpables, porque su justicia, la justicia de Cristo, es puesta a nuestra cuenta. Y esa es nuestra única esperanza. Así que hoy es el día para reconocerlo como Señor y Salvador, si es que aún no lo has hecho. Si es que aún Cristo no mora en ti, si es que aún no has reconocido tu condición perdida sin Él. Y para los que somos creyentes, hoy también es un día para poder examinar nuestras vidas, para saber cómo es que estamos andando delante del Señor. Y no ignoremos la escritura en la pared. No endurezcamos nuestro corazón. Vivamos conscientes de que nuestros días, nuestra vida está en las manos del Señor. Hoy es el día para honrar a Dios, que tiene en sus manos nuestro aliento y todos nuestros caminos. Amén. Vámonos.